Bueno, seguimos, vamos con el segundo punto del tema, el paso del gobierno de Arias Navarro al gobierno de Adolfo Suárez, segundo punto del tema. Aquí vamos a hablar de los primeros años, los primeros 2 años después de la muerte de Franco. Ya sabemos, el 20 de noviembre, 20N75, muere Franco y tenemos que saber que en ese momento España estaba en una crisis económica bastante importante, con problemas de paro y de inflación muy graves, y que además estábamos teniendo unos ciertos problemas en el exterior, sobre todo con relaciones diplomáticas con Marruecos. España había abandonado parte del territorio del Sáhara Occidental, parte no por completo, lo había abandonado, que teníamos como colonia, y ese territorio que debería haberse constituido en un país independiente fue invadido por el ejército de Marruecos y España no hizo nada, no reaccionó. Teníamos la obligación de haber reaccionado, no lo hicimos, hay un conflicto internacional ahí. Eso se llamó la Marcha Verde. Bueno, pues en ese contexto, crisis económica, cierta crisis internacional, el desconcierto que provoca la muerte de Franco, 2 días después, el 22 de noviembre, Juan Carlos de Borbón, el nieto de Alfonso XIII, el hijo de don Juan de Borbón, asume el cargo tanto de rey como de jefe de Estado. Ojo, rey por herencia, digamos, monárquica, ¿no? Ya sabemos, sistema hereditario. Pero jefe de Estado quiere decir que ocupa el puesto que tenía Franco, porque estaba firmado en un acuerdo, en los años 60 se firmó que Juan Carlos sucedería a Franco. Bien, lo que ocurre es que a partir de este momento ya sabemos que Juan Carlos va a promover este cambio a la democracia, aquí todavía nadie sabe nada, va a tomar 3 decisiones que van a ser fundamentales. La primera, elegir a Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes. Torcuato Fernández Miranda era el profesor de Derecho de Juan Carlos, cuando él se estaba formando, y era partidario del cambio a la democracia. Va a ser una de las principales herramientas de las personas que va a utilizar todas las herramientas legales para ir construyendo ese cambio democrático. Para seguir va a forzar la dimisión de Arias Navarro. Arias Navarro era el presidente del gobierno que ocupaba el cargo en el momento en el que muere Franco. De hecho, hay un vídeo muy famoso, el anuncio oficial de la muerte de Franco, la da Arias Navarro prácticamente en lágrimas. Españoles, Franco muerto. Es muy fácil de encontrar. Bien, pues fuerza su dimisión porque Arias Navarro no está muy por la labor no está muy abierto al cambio, o si quiere cambios son poquitos y lentos, y nombra a Adolfo Suárez, que ya lo hemos presentado antes, ya sabemos quién es Adolfo Suárez. Lo nombra como presidente del gobierno. Lo nombra a dedo porque, recordemos, Juan Carlos, en este momento, el rey, es el jefe del Estado igual que Franco, con toda la autoridad y todo el poder. Bien, usa ese poder para nombrar a Torcuato Fernández, usa ese poder para forzar la dimisión de Arias Navarro, usa ese poder para nombrar al presidente Adolfo Suárez. Y a partir de ahí se empieza a trabajar hacia la democratización. Primer gran paso, noviembre de 1976, se aprueba la Ley de Reforma Política. Una ley que lo que dice es que se va a proceder a una reforma política del país para constituirlo en una democracia. Pero no se aprueba en las Cortes ni lo aprueban los políticos. Se aprueba por referéndum. A estas alturas todo el mundo sabe que el referéndum es una votación, toda la población vota, mayor de 18 años, vota sí o no a una propuesta. En este caso se votó, esa ley de reforma política era votar sí, era votar a cambio a la democracia. Ganó por una mayoría holgada, bastante amplia. Es el primer paso legal hacia la democracia. Una vez que esta ley de reforma política hacia la democracia, ya no es el rey el que actúa como jefe de Estado de una forma por voluntad y por autoridad, sino que ya esta ley lo que hace es que el presidente del gobierno tiene su cargo, se van desmontando las instituciones franquistas, sobre todo el Tribunal de Orden Público, aquel que perseguía a la oposición, se elimina la censura, se eliminan todas estas estructuras franquistas. Bien, ahora tenemos que hablar de las dificultades que se encuentran durante estos 2 primeros años, que van a ser muy graves.
Dificultades tenemos 4. Esta cuarta la he puesto aquí pequeñita porque no me cabe en otro lado. Una muy importante va a ser el terrorismo. El terrorismo, acciones violentas con el fin de crear miedo, terror y de matar o sabotear o estropear el proceso democrático. Va a haber terrorismo de extrema izquierda, va a haber terrorismo de extrema derecha y va a haber terrorismo nacionalista. Yo creo que a todo el mundo, cuando hablamos de terrorismo, nos suena ETA, el grupo terrorista independentista vasco, que ya sabemos del tema anterior, que se creó primero contra Franco, pero luego además contra esta carga política de la independencia. ETA va a seguir actuando. ETA va a actuar porque cree que toda esta gente sigue manteniendo y oprimiendo al pueblo vasco, con lo cual actúa contra ellos también. Va a haber grupos de extrema izquierda como el FRAP y el Grapo, sobre todo, que ya los mencionamos al final del tema anterior, van a seguir actuando, pero van a actuar también grupos terroristas de extrema derecha, grupos vinculados a Fuerza Nueva, que es una asociación política de extrema derecha, y a grupos incluso religiosos, como los guerrilleros de Cristo Rey. Van a sabotear, van a dar palizas, van a incendiar, van a cometer asesinatos. De hecho, los atentados de los despachos de Atocha, en los cuales se asesinaron a 5 abogados que defendían derechos de trabajadores y que apoyaban este proceso de democratización. ¿Os suena Manuela Carmena, que ha sido alcaldesa de Madrid durante 4 años, con el apoyo de Podemos y partidos de izquierda? Manuela Carmena, jueza durante muchos años, en ese momento era abogada y trabajaba en este despacho de atentados en el cual mataron a 5 de sus compañeros. Quiero decir, tenemos atentados nacionalistas de ETA, más que los conocemos más que de sobra, atentados de extrema izquierda, Grapo, ya los mencionamos en el tema anterior, ahora tenemos que añadir atentados terroristas de extrema derecha. Además tenemos problemas de conflictividad social, porque estamos viviendo un momento de paro y de crisis económico y hay huelgas obreras, sobre todo organizadas por sindicatos como Comisiones Obreras o UGT. No son una conflictividad social como la que veíamos a principios del siglo XX, no tiene nada que ver. No es una conflictividad social como durante la Segunda República, no llega tanto, pero hay cierto malestar entre la clase trabajadora porque la economía está muy dura. Además, dentro de estas dificultades tenemos que señalar la actitud amenazante del ejército y de los políticos que continúan con esa ideología inmovilista. Muchas veces no es que hagan, muchas veces no es que digan nada, muchas veces la actitud de estamos vigilando. El papel del ejército va a ser peculiar porque va a ser una espada de Damocles. No sé si sabéis qué significa eso. Es una amenaza. Imaginaros tener una espada en lo alto de la cabeza que, como te equivoques, te cae y te mata. Es una amenaza latente que tú no sabes si va a actuar, no va a actuar, si está de acuerdo con... No te dice nada, pero está ahí. El ejército va a tener ese papel. Esa va a estar como una amenaza contenida contra este proceso de democratización. Y el cuarto problema es el nacionalismo. El nacionalismo es un problema porque en este contexto de cambio y de reforma, las comunidades que han tenido fueros o estatutos de autonomía tradicionales o que han tenido una historia política, ya conocemos toda la historia política de Cataluña, del País Vasco, van a exigir recuperar esos fueros, van a exigir retener ese tratamiento. Pero otras autonomías que no han tenido esa históricamente ese tipo de estatuto de autonomía o ese nacionalismo, van a querer ser tratados también por igual. Por ejemplo, Andalucía. Andalucía va a ser pionera dentro de las regiones que no tienen una historia tradicional de nacionalismo, pero que va a exigir que el trato a las autonomías sea igualitario. Hay un hecho muy interesante, no me aguanto sin contarlo. Adolfo Suárez, en este contexto, sobre todo para intentar aplacar este problema del nacionalismo, hay un momento histórico muy interesante cuando Adolfo Suárez va a la sede del gobierno catalán para intentar convencerse de bien, vale, nacionalismo, lo que queráis, pero dentro de la democracia no me montéis un lío, y su forma de intentar convencerles, de persuadirles, es llegar y darles un discurso en catalán, más o menos de 1 hora, sin consultar notas. Adolfo Suárez, que era un político que había sido franquista, que su formación y su ideología de centro-derecha, fue capaz de preparar un discurso en catalán para
para intentar atraer al consenso a esos nacionalistas que se estaban saliendo. No sé si en la actualidad veis algo parecido que pueda ocurrir, ese tipo de consenso o de agilidad. ¿Qué más ocurre durante este periodo, estos 2 primeros años? Pues ocurre otro momento que es bastante peliagudo y difícil, que es el momento en el que se legaliza el Partido Comunista. Si queremos montar un sistema democrático, todo el mundo está de acuerdo que tiene que haber partidos políticos, que tiene que haber libertad política. Pero había ahí un problema muy grande. El Partido Comunista había sido la cabeza del ejército republicano que perdió la guerra civil. Ha sido el partido mejor organizado durante todo el franquismo, en el exilio luchando contra el franquismo. Durante muchos años, por una gran parte de la población, ha sido el enemigo. El hecho de dejarle participar en esta democracia, el hecho de legalizarlo, no fue nada fácil, fue algo muy complejo. Se legalizó en abril de 1977, en plena Semana Santa, y la derecha española lo tomó como una ofensa muy grave. De hecho, la primera reacción fue muy dura, pero ahí cabe destacar que el líder de la derecha política que pretendía unirse a la democracia, Manuel Fraga, que en un primer momento dijo que eso era un golpe de Estado, al cabo de no mucho tiempo, semanas, se retractó y aceptó y se reunió con el líder del Partido Comunista para aceptarlo dentro del juego democrático, dentro de la legalidad democrática. Eso es consenso, lo que hablábamos en la introducción, el ser capaz de aceptar a la gente radicalmente opuesta a ti. Un momento muy importante esa legalización. ¿Cuándo termina este primer periodo, que es el primer periodo de improvisación y creación de este proceso democrático? Con las elecciones que tuvieron lugar en 1977. Fueron unas elecciones muy curiosas porque surgieron cientos de partidos, miles de partidos. Partidos que nadie conocía, partidos que no tenían una historia, partidos que, bueno, pues eran 4 que se han juntado y entre la misma idea han montado un partido. Sí había una serie de partidos más importantes, con más peso y más tradición, pero había papeletas, bueno, había muchísima confusión sobre los partidos políticos. Incluso había miedo, porque esos partidos políticos que no se conocían, a ver quiénes son, a ver qué van a hacer. En concreto podemos señalar, en torno al centro político, ni de izquierda ni de derecha, de centro, tenemos la Unión de Centro Democrático, UCD, de Adolfo Suárez, que era una unión de muchos partidos pequeñitos que se unieron dentro de ese grupo. En la izquierda tenemos por un lado el PSOE, dirigido por Felipe González, muy joven, un político muy joven, brillante, que estaba llamando mucho la atención. Y el Partido Comunista, con Santiago Carrillo, un peso pesado en la política de todo el siglo XX en España. En la derecha tenemos Alianza Popular, que está compuesta sobre todo por políticos que se han vinculado al franquismo. Son franquistas, pero que aceptan la democracia. Es lo que se conoce como el franquismo sociológico, ese es el sobrenombre que se le puso. Franquismo, que pese a que defienden las ideas franquistas, aceptan el cambio de la sociedad, el cambio sociológico que se da a la democracia y participan. Dirigidos por Manuel Fraga, que fue ministro durante el franquismo, y que esta Alianza Popular es el Partido Popular que existe en la actualidad. Luego, en cuanto a los partidos nacionalistas, en Cataluña tenemos Convergencia y Unión, dirigida por Pujol, de derechas, y Esquerra Republicana de Cataluña, de izquierda. Mientras que en el País Vasco tenemos el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, de derecha, y Euskadiko Esquerra, que significa izquierda del País Vasco, Partido Nacionalista de izquierda. Ya os digo, había 1000 partidos más. Resultados de las elecciones: vence Adolfo Suárez, pero no tiene mayoría absoluta, con lo cual en el siguiente gobierno va a tener que seguir utilizando ese consenso y intentar llegar a acuerdos con todo el mundo para poder seguir gobernando este cambio a la democracia.